Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. Los jefes de Estado y representantes de gobierno de los 20 principales países industrializados y emergentes se reunieron en Nueva Delhi para celebrar la cumbre del G20 el 9 y 10 de septiembre. ¿Qué tiene de especial la cumbre del G20 en Nueva Delhi? En la gobernanza económica global, ¿cómo pueden prestar más atención a las necesidades de los países en desarrollo y salvaguardar mejor sus intereses? Para analizar estas cuestiones, hoy en el estudio nos complace contar con la presencia de Zhou Jiaokui, comentarista de CGTN Español. Bienvenida. Hola, Teng, ¿qué tal? En primer lugar, vemos que en la actualidad la economía mundial está bajo una creciente presión a la baja, mientras que las tensiones geopolíticas mundiales se han intensificado y el desarrollo sostenible global se enfrenta con más dificultades. En un contexto como este, ¿qué tiene de especial esta última edición de la cumbre del G20 en Nueva Delhi y qué aspectos ha prestado más la atención? Bueno, para contestar a esta pregunta yo creo que es mejor empezar por su importancia, ¿no? La importancia que tiene este bloque. Tiene como una amplia cobertura y una alta representatividad entre los países, está conformado por, digamos, 20 países o uniones regionales, entonces representa como 2/3 de la población mundial, entonces ha venido como funcionando durante 2 décadas o más, tiene una importancia grande en el escenario mundial, entonces y siempre, aparte de sus países integrantes del bloque, también, cada edición de sus cumbres de líderes también suele invitar a países observadores o organizaciones internacionales para asistir a sus reuniones y negociaciones, entonces digamos que todo el mundo tiene la mirada puesta en las decisiones tomadas o el consenso que se puede llegar al final de cada edición de las cumbres. ¿Y qué tiene de especial esta edición? Como decías, ¿no? Nos encontramos en un momento crítico y bastante difícil, entonces las decisiones que puede tomar este bloque de 20 países o regiones, yo creo que puede como tener un impacto muy importante, ¿no? en las direcciones, en el rumbo, ¿no? Marca un rumbo para el futuro desarrollo de la economía, sobre todo, o las relaciones económicas, diplomáticas o políticas entre muchos países, porque, como decías, ¿no? Cubren como muchos países desarrollados, como todos los 7 países del G7, sí. Está también dentro del G20 y también muchas economías emergentes también tienen su representación en este bloque, entonces digamos que marcará un rumbo para los próximos años, a lo mejor también a un plazo más largo, ¿no? También, ¿no? Tendrá un impacto. Y luego, concretamente hablando de esta cumbre, porque según los temas principales, los 6 temas principales que ha marcado el país anfitrión, la India, que cubre, yo creo que temas bastante relevantes, ¿no? de hoy en día, de las actualidades, por ejemplo, de nuevas energías, desarrollo ecológico o multilateralismo o construcción de infraestructuras digitales. Yo creo que también son los temas que preocupan, ¿no? mucho y que involucran, ¿no? a una inmensa mayoría de la población mundial. Entonces yo creo que en estos sentidos esta edición de la cumbre de G20 tiene un significado muy especial. Ha mencionado los 6 temas que se hablaron durante esta cumbre del G20 y a pesar de la discrepancia, de las diferencias que existen entre los miembros del G20, al final sí lograron firmar una declaración conjunta. ¿Y cómo analiza este documento? ¿Cómo analiza esta situación?
Bueno, es una muy buena pregunta porque, en resumen, podemos decir que este consenso, esta declaración conjunta que se ha llegado a emitir durante la cumbre de la India, o sea, ha sido un consenso difícilmente alcanzado entre los países integrantes del G20, porque, ya recordemos que durante como los eventos o reuniones anteriormente celebradas a la cumbre de líderes, hay 6 reuniones, no han podido llegar a un consenso. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que tenemos que tener en cuenta el momento difícil en el que nos encontramos. Entonces, esto impide o provoca, muchas cosas y muchos temas. Es más difícil que nunca llegar a un consenso, o incluso más difícil ponerlo en práctica. Entonces, digamos que esta declaración conjunta de Nueva Delhi, yo creo que significa mucho, en primer lugar, por el contenido, podemos leer que los valores que dan a la futura cooperación o a las futuras relaciones entre los países, yo creo que destaca los valores como el multilateralismo, la cooperación o las reformas como para enfrentarnos a los desafíos. Concretamente hablando, sobre el multilateralismo, la declaración conjunta destaca que debemos como adherirnos al multilateralismo, bajo el marco del OMC, la Organización Mundial de Comercio, y luego destacamos, se reiteran este valor de la cooperación en las políticas macroeconómicas entre distintos países. En base de eso vamos a como solucionar codo a codo o conjuntamente estos desafíos, como esta situación muy desafiantes, y luego también profundizarnos en las cooperaciones en muchos ámbitos concretos que han mencionado en esta declaración conjunta, como en las energías, en la producción agrícola, para enfrentarnos a estas crisis energética o alimentaria, y también en la construcción de los sistemas de salud pública, de empleo, turismo, cultura, etcétera. A partir de eso, yo creo que hay un tema importante que ha destacado en esta declaración conjunta, es cómo proteger la vulnerabilidad de los países, digamos, menos desarrollados, porque ahora, después de la crisis, toda esta crisis sanitaria o financiera, muchos países menos desarrollados se enfrentan como a una crisis muy profunda de sus deudas. Entonces, es un tema muy importante, que ha abordado en esta declaración conjunta, que vamos a ayudarles a enfrentar a esta vulnerabilidad en sus deudas nacionales, y también ha hecho como un llamamiento a los países desarrollados a cumplir sus responsabilidades, sus compromisos que han hecho en muchos convenios internacionales, como la Convención sobre la Biodiversidad, que hay como una cierta cantidad de dinero que ha comprometido a invertir para ayudar a estos países menos desarrollados para salir de sus crisis. Entonces, ha reiterado este compromiso. Yo creo que podemos esperar que en el futuro se cumplan estos compromisos y se realicen, estos paquetes de ayuda que podrán definitivamente sacar de los apuros, a estos países en situaciones difíciles. Entonces, yo creo que a través de los mensajes que ha emitido, que ha transmitido esta declaración conjunta, es clara, y también, en mi opinión personal, es esperanzadora. Sí, ha mencionado los compromisos que se han hecho acerca de la biodiversidad, nuestro compromiso a la ecología. Pues el lema de esta edición de la cumbre ha sido una tierra, una familia, un futuro, por lo que el desarrollo verde ha sido uno de los temas principales. Para China, en la última década, desde 2012, el año en que para nosotros los chinos es el año que marcó el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, desde entonces
este país ha emprendido inquebrantablemente el camino del desarrollo verde y se ha convertido en uno de los países con una reducción más rápida de la intensidad de consumo energética. Entonces, en su opinión, China ha brindado su experiencia, su sabiduría, su fuerza al desarrollo sostenible global. ¿Cómo es su opinión? Eso sin lugar a dudas, ¿no? O sea, en los últimos años, en la última década, China ha logrado éxitos sorprendentes, ¿no? En su construcción de un entorno verde, en la construcción, digamos, ecológica de su economía. Yo creo que ha sorprendido mucho al mundo entero, ¿no? Basta mencionar algunas cifras. Ahora China ha alcanzado o ha registrado crecimientos durante 3 décadas, o sea, en su cobertura de forestación en el país. Ahora China cuenta con la mayor superficie de cobertura forestal artificial en el mundo, y también por 8º año consecutivo China ha sido el primer país, o sea, en la fabricación y venta de sus coches eléctricos, o sea, de nuevas energías, etcétera. O sea, enormes éxitos y avances se han logrado en este país. Y en base a tu pregunta, ¿no? También, o sea, China contribuye al desarrollo ecológico de muchos otros países a través de, por ejemplo, de compartir sus experiencias y sobre todo sus ideologías en cuanto, por ejemplo, a la construcción de una civilización ecológica. Yo creo que hay muchos términos que pueden ser ya como banderas, ¿no? que se ha divulgado por todo el mundo: la construcción de una civilización ecológica, la construcción de una bella China, sí. O sea, vivir en armonía entre la persona y la naturaleza es una de las principales características de la modernización china, o la modernización al estilo chino. Entonces, todos estos conceptos chinos, estas propuestas, yo creo que han tenido muy fuertes repercusiones en el escenario mundial, porque hemos visto muchas entrevistas, muchos reportajes en los que los diplomáticos, los empresarios extranjeros, ¿no? que conocen China, hablan de las valiosas experiencias que China provee, ¿no? a todo el mundo con respecto a este desarrollo ecológico, y también no solamente de estas mentalidades, ¿no? con las que ha contribuido China en este aspecto. También en muchos proyectos concretos y tangibles, también China ha colaborado con muchos países en su proyecto en sus estrategias nacionales de desarrollo de nuevas energías. Por ejemplo, Chile, ¿no? Sabemos que en parte gracias a las inversiones chinas importantes que ha hecho en Chile, o sea, este país austral ha construido o llevado a cabo muchos proyectos en energía solar, energía eólica. También ahora muchos coches eléctricos chinos están circulando por las calles de muchos países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, ¿no? México. Entonces yo creo que ya es una conciencia común, ¿no? que tiene todo el mundo, que China con sus productos y su comercio exterior está contribuyendo, está haciendo contribuciones importantes al desarrollo de estas estrategias de otros países. En África también, ¿no? China ha ayudado en muchos proyectos de por ejemplo, la lucha contra la desertificación de muchos países africanos, y también muchos proyectos como de lucha contra el cambio climático en los países africanos. Entonces, aparte de sus experiencias, sus ideologías importantes y proyectos, inversiones muy concretos, China está contribuyendo al desarrollo ecológico no solamente del propio país, sino del mundo. Sí, acaba de mencionar los países africanos. O sea, además del desarrollo verde, otro tema importante de la cumbre del G20 en Nueva Delhi ha sido que los integrantes pusieron de acuerdo para aceptar a la Unión Africana a ser un miembro formal del G20. ¿Qué importancia tiene esa integración de la Unión Africana al G20 para
para su desarrollo, para el desarrollo de África? Bueno, este gesto o esta ampliación del G20 yo creo que es significativo desde muchos aspectos, desde muchas perspectivas. En primer lugar, porque la Unión Africana es la mayor organización intergubernamental regional del mundo, entonces, porque tiene como 55 países miembros africanos, tiene una amplia representación en el continente africano. En ese sentido, es muy importante la adhesión a este bloque G20, porque antes los países integrantes de G20 solamente contaba con economías desarrolladas o países emergentes, o sea, no incluye países como los africanos. Entonces yo creo que es una ampliación de su representatividad entre los países del mundo, y también esta ampliación del G20 ha sido la primera vez en su historia, en sus 20 años de historia, y con esto la Unión Africana se ha convertido como en la el primer representante del continente africano, no, el segundo, perdón, después de Sudáfrica, ¿no? Sí. Y luego la segunda unión regional en formar parte de G20, detrás de la Unión Europea. Entonces, con la integración de la Unión Africana, el G20, muchos analistas o expertos esperan, como además de esta mayor o esta más amplia representatividad del G20 en el mundo, también como tiene altas expectativas de que el continente africano ahora pueda elevar su voz, ¿no?, en este escenario muy importante como el G20, y luego para enfrentarse a sus crisis, porque muchos ya tenemos este consenso de que si las crisis o los problemas de África no puede solucionarse en un plazo medio, no corto o medio, muchos problemas a los que nos enfrentamos tampoco podemos encontrar una salida satisfactoria, ¿no? Entonces yo creo que es el gran significado, no solamente para los africanos o los países de África, sino para el resto del mundo. Que sea más inclusivo esta organización. Sí, exactamente. Y de hecho, en el Foro de Cooperación China-África celebrado en agosto del año pasado, el entonces consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó que China apoyaba firmemente a los países africanos en la búsqueda de su propio camino de desarrollo, y expresó claramente que apoyaba la incorporación de la Unión Africana al G20. Desde entonces, el gobierno chino ha reiterado esta posición en numerosas ocasiones, y el año 2023 marca una década de la política de China sobre África, con los principios de sinceridad, resultados reales, afinidad y buena fe. ¿Cómo debemos entender estos 4 principios y cómo evalúa usted el desarrollo de las relaciones de China con la Unión Africana o con los países de África? En primer lugar, podemos decir que la incorporación de la Unión Africana al G20, ¿no?, la reciente incorporación de esta organización regional, ha sido una evidencia de la amistad, de las buenas relaciones que ha mantenido China entre China y África, porque China ha sido el primer país en apoyar la adhesión de la Unión Africana al G20 y la apoyaban, ¿no?, en ampliar su influencia en este bloque, digamos, internacional, para que elevara, ¿no?, su voz en estos procesos de toma de decisiones. Pone evidencia, ¿no?, la amistad duradera entre China y África. Y hablando de los 4 principios que decías, ¿no?, de la sinceridad y todo esto, yo creo que hay
casos muy prácticos que los demuestran, ¿no? Hablando de la sinceridad, o sea, China siempre se preocupa, ¿no? Por cómo asegurar un bienestar a los pueblos africanos, siempre los ayudan en los proyectos locales, cómo mejorar la vida de la población. Y hay un ejemplo muy evidente que es, hay una iniciativa de suspensión del servicio de la deuda dentro del bloque G20. Entonces, bajo de esta iniciativa, China ha firmado con unos 19 países africanos, o sea, para suspender sus deudas. O sea, en este sentido, China tiene el objetivo como para ayudar de salir de estas condiciones difíciles, de estas crisis, para como asegurar el bienestar de los pueblos. China ha sido en 13 años consecutivos el mayor socio comercial de África, y también las inversiones también, o sea, el volumen ha sido enorme durante los últimos años, y también ni hablar de la construcción de las líneas ferroviarias, que ha alcanzado más de 10.000 kilómetros en todo el continente africano, también carreteras, parques de generación eléctrica, puertos. Entonces, estos resultados reales es uno de los, digamos, puntos clave que marca las relaciones entre China y África, y también esta afinidad, otra palabra. Yo creo que, o sea, recordemos que, o sea, durante 33 años, o sea, las visitas al extranjero de los cancilleres chinos, los sucesivos cancilleres chinos, o sea, todos los años la primera visita que hacen los cancilleres siempre ha sido a un país africano o a África, ¿no? Entonces yo creo que es una muestra muy importante de esta valiosa amistad que se ha mantenido entre las dos partes, y también, o sea, durante la pandemia también China ha ayudado mucho enviando como materiales sanitarios o equipos de expertos profesionales para como asistir en su lucha contra la pandemia COVID-19. O sea, todo es la amistad, ¿no? Esa afinidad que ha tenido. Luego, esta buena fe también, o sea, como se menciona en muchos documentos oficiales, esta buena fe, con la buena fe, o sea, se intenta siempre solucionar las discrepancias, o sea, los puntos que no tenían en común, pero luego se negocian o se hablan con una buena fe para dar soluciones a los posibles problemas, porque siempre decimos que en las relaciones entre China y África, 1 más 1 es mayor que 2, o sea, si se unen las fuerzas entre dos partes, podemos alcanzar como una mayor fuerza. Sí, bueno, sin lugar a duda, la adhesión de la Unión Africana al G20 puede ser una representación o puede ser un reflejo del enfoque de esta cumbre del G20 a los países en vía de desarrollo. Sin embargo, también hemos visto que, como ha mencionado también, en este organismo hay países desarrollados, hay países emergentes, luego países en vía de desarrollo, y entre los miembros han tenido diferencias que algunas veces no se han puesto de acuerdo, sobre todo en la transición energética y el tema de la gobernanza climática. A su juicio, en cuanto a la gobernanza económica mundial, ¿cómo pueden prestar más atención a las necesidades de los países en vía de desarrollo y salvaguardar sus intereses? Yo creo que la vía más directa, yo creo que es la integración de estos países a los bloques o organizaciones más importantes o a las plataformas multilaterales más importantes del mundo, ¿no? Como esta vez en la cumbre de Nueva Delhi, ¿no? A la Unión Africana se incorporó al G20. Yo creo que es una vía bastante clara y tangible, ¿no? Y efectiva, ¿no? Para que estos países en vías de desarrollo eleven su voz, que ocupa un mayor peso, ¿no?
entre estas organizaciones y luego como dar una mayor solución, dar una como mayor visibilidad a sus problemas o a sus preocupaciones. Entonces, en aras de dar una solución correcta y adecuada a los problemas. Entonces yo creo que es la vía más directa, porque tomamos la Unión Africana como ejemplo, ¿no? A través de, porque al fin y al cabo África también es una región con alto potencial, o sea, de desarrollo, porque allí tiene como la mayor concentración de países en vías de desarrollo. Aparte de, o sea, de la necesidad de unas rápidas soluciones a sus problemas, también tiene un alto potencial de desarrollo. Entonces, con la integración de esta parte de los países también, ¿no? A la hora de buscar un enfoque para solucionar las crisis comunes, ¿no? Entre todos los países, es importante contar con las voces, ¿no? de estos países. Entonces, yo creo que precisamente por eso el G20 quiere como incluir a esta parte de los países de África para ampliar su representatividad. Yo creo que con el fin definitivo de encontrar un camino más adecuado, más propicio hacia la solución de muchos problemas que tenemos ahora. Sí. Al principio del programa ya mencionaba que los Estados miembros del G20 ocupa el 85% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y el 75% del volumen del comercio internacional y aproximadamente 2/3 de la población de todo el planeta, siendo una plataforma muy importante para la gobernanza económica global. ¿Cómo puede el G20 desempeñar un mejor papel en la promoción del crecimiento económico mundial y a su vez en la construcción de una comunidad global del desarrollo compartido? Sí, yo creo que como se pone énfasis en muchas ocasiones, el G20 siempre dice que es una plataforma de cooperación económica, o sea, se concentra en el desarrollo económico de estos países integrantes, pero ahora ya tiene en cuenta de que para solucionar estos problemas de economía o de comercio no pueden descartar o dejar al lado los problemas como la crisis, por ejemplo, energética o del medio ambiente o de cambio climático. Entonces lo van a tener en cuenta ahora como un conjunto, ¿no? O sea, en el marco de la solución a los problemas económicos. Entonces van a tener en cuenta, a tener en consideración todos estos problemas que pueden afectar o pueden involucrar al desarrollo económico mundial yo creo que tiene como objetivo construir una plataforma multilateral para llegar, o sea, como una base para producir consensos entre estos distintos países, de los países en vías de desarrollo o economías desarrolladas, para enfrentarnos a muchos problemas comunes que tenemos hoy en día, porque ya sabemos, por ejemplo, el cambio climático ahora está afectando a todo el mundo, todo el planeta, o la sanidad pública, o el desarrollo sostenible, etcétera. Entonces yo creo que a partir de esta mentalidad, ¿no? El G20 tiene el foco puesto en eso, ¿no? Aparte de una plataforma de cooperación económica, de dar soluciones a los conflictos o fricciones comerciales entre los países, también va a tener en cuenta en estos problemas que rodea el desarrollo económico de muchos países. Claro, esperamos que el G20 siga siendo un mecanismo de multilateralismo, sí, que sea, como ha mencionado, una base para generar consensos, sí, en vez de discrepancias, y que sea abierto, cooperativo y que tenga más miembros en el futuro. Sí. Muchas gracias, Chokwe, por estar siempre con nosotros y por el análisis. A ti ha sido un gran honor. Gracias. Amigos, así terminamos esta edición de Diálogo. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima edición.